Secretaría de Seguridad Pública. El maestro Luis Alonso Ortiz Pacheco, abogado catedrático, quien nos expone el tema Responsabilidad administrativa y penal del policía en el uso de la fuerza. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Iniciamos la ponencia con una buena noticia. Hemos ido a través de los ponentes que me antecedieron recortando los tiempos y eso nos da pie a una no tan buena noticia, que en lugar de tener 1 hora voy a tener como 2 o 2:30. Entonces les pido su paciencia. Es un tema que vamos a platicar y que espero les aporte información de utilidad para que ustedes en el día a día de la labor tan importante que llevan a cabo, que es la seguridad pública, puedan de alguna manera formarse criterio para tener parámetros de cuándo aplicar el uso de la fuerza, hasta dónde. ¿Por qué nos toca a nosotros como instituciones de seguridad pública la aplicación del uso de la fuerza? ¿Qué nos faculta para llevarla a cabo? Vamos a retomar algunos conceptos para que no solamente les diga yo qué les toca hacer, sino que juntos comprendamos por qué nos toca hacerla, cómo debemos llevarla a cabo, cuáles son los pesos y contrapesos para el ejercicio de la labor que a ustedes les toca como policías. Antes de empezar, sí quisiera yo darle un agradecimiento a la maestra Perla García, presidenta del FBI-NAA, creo que sí me lo aprendí bien, por esta oportunidad que me da de dirigirme a ustedes para platicar sobre las experiencias del ejercicio profesional. Desde luego agradecer al maestro Guillermo Hidalgo, que es el titular del Instituto de Formación Profesional, al secretario de Seguridad Pública, que fue organizador de este evento, y desde luego a nuestros amigos del FBI, John y Edwin, que hacen posible este tipo de eventos. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con el tema que finaliza las ponencias del día de hoy, que es efectivamente el régimen de responsabilidad administrativa y penal, que son dos responsabilidades a las que podríamos nosotros enfrentarnos en el ejercicio cotidiano de nuestra labor de seguridad pública. Entonces vamos a poner, por favor, la presentación. Responsabilidad en el uso de la fuerza. Históricamente se asocia a la autoridad con el gobierno. No se concibe de otra forma. Esto es que la autoridad está íntimamente relacionada al gobierno, forma parte del gobierno. La autoridad no se deposita en el pueblo, la autoridad no se deposita en organizaciones particulares o en personas morales. La autoridad se deposita en el gobierno y es el gobierno quien está encargado, a través del ejercicio de esa autoridad, para garantizar a los pobladores un Estado de Derecho, una sana convivencia entre ellos y la interacción entre los individuos que forman parte de ese Estado. A través de la historia, distintos estudiosos del derecho han hecho manifestaciones y postulados en relación a qué se debe entender por autoridad. Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, nos dice que el Estado es autoridad hasta en tanto tenga la capacidad
de monopolizar el uso de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Él concibe a la autoridad siempre que pueda monopolizar el uso de la fuerza. Esto es que solamente el gobierno puede ejercer la autoridad, no los particulares. Los particulares pueden llevar a cabo una detención ciudadana y su obligación en términos de ley sería poner a disposición de la autoridad más cercana a una persona que hubiesen detenido. Muchos años después de Thomas Hobbes, Hans Kelsen, otro estudioso del derecho, en su teoría positiva del Estado, nos dice que solamente la autoridad facultada por la norma jurídica puede ejercer la coacción de una manera jurídicamente válida. Es decir, muchos años después, Hans Kelsen retoma estos conceptos y él precisa que solamente la autoridad facultada puede ejercer la coacción sobre los pobladores. Nosotros sabemos que hay muchos tipos de autoridades. Podemos imaginar una Procuraduría Federal del Consumidor. Es una autoridad aquí en México, puede llevar a cabo visitas domiciliarias, pero no tiene asignada la facultad para ejercer el uso de la fuerza. Entonces nos dice Hans Kelsen que solamente la autoridad facultada por la norma puede ejercer válidamente esa coacción. Por ello nosotros afirmamos que el gobierno de un país ejerce su autoridad a través del uso de la fuerza para contener así la oposición de los particulares que se resisten al cumplimiento de la ley y de esa manera preservar el Estado de Derecho. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a recordar un poco cómo se conforma el Estado. El Estado entendido como el gobierno, ¿no? Como sinónimo de gobierno, no como una entidad federativa. Primero necesita un territorio. Ese territorio, en el caso de México, bueno, pues son casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Se conformó a través de la unión en el Pacto Federal que decidieron establecer los 31 estados y la Ciudad de México, creando así una federación. El siguiente elemento que requiere un estado es una población. Para el caso de la Ciudad de México hablamos de 126 millones de personas aproximadamente. Y una forma de gobierno, esto es cómo los pobladores decidimos la forma de gobierno que va a imperar en ese territorio. Para el caso de México hablamos de una república representativa, federal, laica y democrática. Una república que está comandada por un presidente, democrática, porque nosotros a través del voto directo hacemos las elecciones en las urnas. Es democrática también porque nosotros, así como ejercemos el derecho al voto, también tenemos derecho a ocupar un cargo de elección popular a través del voto que los ciudadanos nos otorguen en las urnas. Laica porque está separada la religión del Estado. Un Estado no se debe de pronunciar respecto a la religión. Incluso para la mayoría de los gobiernos y enfáticamente en México, bueno, nosotros señalamos a nivel constitucional la libertad de religión. Es decir, los mexicanos pueden elegir la religión que mejor les parezca, que les acomode, que les interese o de aquella en la que sean creyentes, pero eso no interviene en temas políticos. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo ejercemos como gobierno esa coacción? ¿Cómo ejercemos ese uso de la fuerza? ¿Cuáles son las instituciones que sí están facultadas para llevarla a cabo? A nivel constitucional, en el Pacto Federal, en la Carta Magna o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé en el artículo 21 que la tarea de la seguridad pública es una función que le corresponde al Estado mexicano y es una materia concurrente. ¿Esto qué quiere decir?
que le toca a los 3 niveles de gobierno: federación, estados y municipios, o municipio, estado y federación, como ustedes gusten. Sin embargo, para los 3 niveles de gobierno, la seguridad pública va a consistir en garantizar a la población una convivencia dentro de un Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Pues es el modelo que adoptó México para vivir, que se rige a través de un conjunto de normas y leyes que regulan la interacción entre los individuos. Ese es el modelo de organización que nosotros tenemos al interior, y a través de la seguridad pública nosotros pretendemos salvaguardar ese Estado de Derecho. ¿Qué es lo que lleva la seguridad pública como tarea principal? Bueno, pues debe salvaguardar algunos bienes jurídicos que la ley tutela, que la ley protege, porque son de gran valía para la población. Para la salvaguarda de esos bienes jurídicos, el Estado mexicano tiene la tarea de la prevención. Bueno, no alcanza hasta allá, pero aquí: la prevención, la investigación y la persecución de los delitos. ¿Por qué está en color azul la prevención y la investigación? La prevención, porque es una de las tareas fundamentales a cargo de las instituciones de seguridad pública, de las policías. Ustedes, a través del patrullaje cotidiano, a través de la vigilancia, es que ejercen esas tareas de prevención y llevan a cabo inteligencia, y llevan a cabo la toma de decisiones basados en datos duros, en incidencia delictiva, etcétera. ¿Participan también en la investigación? Sí, algunas policías participan en tareas de investigación. Generalmente estas tareas son asignadas a las policías de investigación, ya sea de la Fiscalía General de la República o de las Fiscalías Generales en los estados o en la Ciudad de México. Entonces, nosotros como policías vamos a intervenir en tareas de prevención y de investigación. La investigación, sí es cierto, participamos como policías en una coordinación con el agente del Ministerio Público, sea del fuero federal o sea del fuero común, los ministerios públicos que trabajan en los estados. Nosotros establecemos coordinación con el agente del Ministerio Público, él nos indica qué vamos a desarrollar en las investigaciones, y nosotros como policías somos los encargados de llevar a cabo esos actos de investigación en el campo. La persecución no es un tema que competa a las policías. Persecución en la Constitución se refiere al seguimiento que se le debe dar por parte del Ministerio Público ante el Poder Judicial. Esto es cuando ya se judicializó una carpeta de investigación y el Ministerio Público tiene la tarea de acreditar la comisión de un hecho con apariencia de delito y que el probable responsable o el que sea señalado como imputado tuvo alguna participación en dicho evento. ¿Cuáles son los bienes? Regresamos, por favor, antes. Esos bienes jurídicos que corresponde salvaguardar a las instituciones de seguridad pública, los tenemos nosotros señalados como la vida, la integridad, la libertad y el patrimonio. En ese orden lo señala el artículo 21 constitucional, y son bienes que nosotros debemos de procurar su salvaguarda porque le resultan de mayor valía a los pobladores. Gracias. ¿La que sigue? Entonces, es a través del ejercicio de la seguridad pública que las instituciones, como ya dijimos, van a coadyuvar, van a procurar, van a restablecer el orden público, la paz social y preservar de esa manera el Estado de Derecho. Todas las autoridades, antes, están obligadas en el ámbito de sus competencias a respetar los derechos humanos.
Al establecer el Pacto Federal, al decidir la unión de los 31 estados y la Ciudad de México y conformar una federación, se promulga nuestra Constitución Federal. En esa Constitución Federal se recogen, a través de las garantías individuales, aquellos derechos humanos que son inherentes a la persona. Y la propia Constitución nos establece que debemos como autoridades ser respetuosos de esos derechos humanos. La que sigue. Ok, ya nosotros en las primeras láminas repasamos cómo se constituye un país. Ya dijimos que es a través de un territorio, que tiene una población y que tiene una forma de gobierno. Ya también llegamos que a través del Pacto Federal, al establecer una constitución política, se establecen las normas que rigen la vida al interior de la República. Entonces, antes por favor, entonces los mexicanos y las personas que estén en territorio nacional están o estamos obligados a obedecer las normas de convivencia en sociedad. Si nosotros faltamos a esas normas, la autoridad puede instarnos a su cumplimiento a través de recomendaciones, de indicaciones, y esas indicaciones y recomendaciones pueden ir subiendo de grado hasta llegar efectivamente a un uso de la fuerza. Sin embargo, el uso de la fuerza debemos nosotros moderarlo, dependiendo de las circunstancias del caso específico, dependiendo de las circunstancias o características del evento que en ese momento está aconteciendo, es como nosotros vamos a decidir qué nivel de uso de la fuerza vamos a emplear para repeler una agresión, para contener o contrarrestar la resistencia de los particulares que han decidido estar al margen de la ley o no obedecer las instrucciones que se les están dando por parte de los cuerpos policíacos. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos algunos fragmentos de la Constitución Política que ahorita estábamos platicando y que recogen algunos de esos garantías individuales que se traducen en derechos humanos, algunos de estos, y que están literalmente plasmados en la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 7º vemos ahí que tenemos todos los mexicanos la libertad de opinar, de expresar nuestras ideas por cualquier medio. Y dice la propia Constitución que no se pueden restringir estos derechos a través de los abusos o controles oficiales. ¿De acuerdo? Entonces, así como es un derecho humano la libertad de expresar nuestras ideas y nuestras creencias, la Constitución lo recoge en una de sus garantías individuales y nos los establece en ese artículo 7º. El artículo 9 dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Bueno, ahí lo que nosotros podemos apreciar es que esa libertad para reunirse en manifestaciones, hacer la expresión de las ideas, reunirse con fines lícitos, está avalado por la Constitución y nosotros tenemos que ser observadores de esa regla, de esa garantía individual para no incurrir en alguna responsabilidad. Por su parte, el artículo 19 nos refiere que todo maltratamiento en la aprehensión son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Resalté la parte en rojo para hacer énfasis en el tema de las aprehensiones. Ustedes como elementos policíacos, pues obviamente llevan a cabo aprehensiones. Son instituciones que normalmente aparecen como el primer respondiente en algún evento y son ustedes los que toman conocimiento
del hecho que les están denunciando y tienen la obligación de actuar y de responder, pero bajo ciertos parámetros que más adelante vamos a analizar. Vamos a dejar un poquito de lado ahorita el artículo 20, que está al final, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque es importante que nosotros echemos un vistazo en el artículo 16 constitucional. Dice expresamente el artículo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto es que nosotros solamente podríamos llevar a cabo una aprehensión si tenemos un mandamiento judicial, si ya un juez de control, antes juez de distrito, emite un mandamiento de captura. Entonces nosotros podríamos válidamente acudir a llevar a cabo ese aseguramiento de la persona, porque tenemos un mandamiento de una autoridad competente que está fundado. ¿Qué quiere decir fundado? Bueno, que están ahí señalados los artículos de la ley que facultan a esa autoridad para emitir el mandamiento de captura y que esté debidamente motivado. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad competente realizó, practicó un razonamiento de los hechos de los que tuvo conocimiento y a través de esos razonamientos emitió una orden de captura donde la autoridad hace el análisis de los hechos y considera que hay elementos suficientes para librar dicho mandamiento y entonces lo emite. A eso se refiere cuando escuchamos que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados. Sin embargo, en un párrafo de ese propio artículo 16 que vemos abajito y que empieza con letras azules, dice: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que un ciudadano de a pie, alguien que no tiene la investidura como ustedes de autoridad, puede llevar a cabo una detención. Y hablamos de una detención lisa y llana, porque el ciudadano, al momento que se estaba cometiendo el delito, lo percibe. No necesita ser un especialista en temas criminales. La flagrancia no es necesario acudir a conocimientos técnicos para establecer si estaba ocurriendo o no un delito en ese preciso momento. Dice el Poder Judicial en alguno de sus criterios que la flagrancia debe ser tan evidente, tan clara, que no necesitamos escudriñar para poder encontrar y acreditar una flagrancia. Entonces, el derecho de una persona a que se le respeten sus derechos humanos, como sería el de la libertad, termina cuando él está vulnerando los derechos de una tercera persona. Y esto es reconocido por la Constitución, tan es así que inclusive faculta a cualquier persona a llevar la detención. Sí le genera una obligación de ponerlo a disposición de la autoridad civil más cercana. ¿Quién es la autoridad civil más cercana? Las policías. Las policías pueden recibir a la persona y su obligación será ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público más cercano y que resulte competente en razón del delito que haya cometido la persona. ¿De acuerdo? Seguimos, por favor. Ahí nuevamente vemos el artículo 21, que ya había sido materia de comentarios, que
La investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público y las policías, con la coordinación que debe de existir entre ambas. Vamos a regresar, en lugar de avanzar, vamos a regresar a la diapositiva para que entonces nosotros veamos ese artículo 20 constitucional. En su apartado B nos establece los derechos de toda persona imputada. Dentro de esos derechos nos dice que tiene derecho a declarar o guardar silencio. Desde su detención se le harán saber los motivos de la misma. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal. Aquí nos establece con toda claridad la ley penal, por eso el tema que hoy nos ocupa es responsabilidad administrativa o penal. Queda prohibida la incomunicación, la intimidación o la tortura. Estos son tipos penales que nosotros vamos a encontrar en nuestros respectivos códigos, ya sea el federal o ya sea el código de los diferentes estados o de la Ciudad de México. Le debemos de informar en el momento de su detención los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ustedes van a ser los primeros respondientes. Ustedes generalmente son los que van a tener conocimiento de primera mano, de primer noticia de la comisión de un evento delictivo y van a constituirse en el lugar de los hechos y entonces ustedes tendrán que tomar estas prevenciones a efecto de no violentar derechos humanos y esa violación de derechos humanos que no derive en un indebido proceso y que por esa situación se nos caigan algunos temas cuando pretendemos nosotros judicializarlos. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, ya sabemos que la autoridad reside en el gobierno, la autoridad es inherente al gobierno, está íntimamente asociada al gobierno. No podemos imaginar un gobierno sin autoridad porque, de acuerdo a los estudiosos que ya citamos al principio, ese gobierno dejaría de tener esa identidad de autoridad. Y así como la autoridad es inherente al gobierno, los derechos humanos son inherentes a las personas. En ellos cualquier persona tiene esos derechos humanos garantizados. Vamos a continuar, por favor. Ok. Tenemos nosotros pesos y contrapesos para el ejercicio de esa autoridad. El gobierno, a través de las instituciones como son las policíacas que pertenecen a la seguridad pública, tienen ciertamente a su cargo el ejercicio del uso de la fuerza. Pueden coaccionar al particular al cumplimiento de la ley. Pero ese uso de la fuerza debe estar regulado, debe estar normado, debe estar reglamentado, a efecto de que los miembros de las instituciones policíacas o incluso de las Fuerzas Armadas que coadyuvan cotidianamente en tareas de seguridad pública deben de observar. Hoy en día es frecuente ver las comisiones de seguridad, principalmente lo veía yo en los estados, pero ahora con mayor frecuencia también lo veo en otras áreas de la ciudad, el convoy conformado por una patrulla de la Secretaría de Marina, del Ejército, de Policía Federal, de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, y juntos realizan labores de patrullaje para contener a la delincuencia. Cuando las instituciones de las Fuerzas Armadas participan, coadyuvan en tareas de seguridad pública, ponemos la diapositiva, por favor, también están obligadas a observar
los términos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Esta Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza pues está nuevecita, publicada el 27 de mayo de 2019. Como platicábamos, dice que su fin es regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública y dice también las Fuerzas Armadas del país. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas coadyuvan en tareas de seguridad pública, están obligadas a la observancia de esta ley. Incluso antes de la emisión o de la publicación de esta ley, teníamos nosotros el dato, la norma constitucional que refería que cuando un miembro de las Fuerzas Armadas se vea involucrado en algún evento donde aparezca relacionado un civil, la norma que se va a aplicar no es del fuero militar, es decir, al marino o al soldado no se le va a poner a disposición de justicia militar. El tema no lo va a integrar un Ministerio Público de Justicia Militar. Estos temas toman conocimiento las autoridades civiles, Ministerio Público Federal o Ministerio Público del Fuero Común, según sea el caso. En esta ley que vemos en la diapositiva hay un par de conceptos que resultan interesantes y que podemos observar en la diapositiva. Dice el concepto de agente ahí en el glosario. Es el servidor público integrante de las instituciones de seguridad. ¿Cuáles? Todas las de seguridad pública, municipal, estatal y federal. Es una materia concurrente, le toca a las 3 instancias de gobierno. Y también los funcionarios de las Fuerzas Armadas que con motivo de su empleo, cargo o comisión realizan el uso de la fuerza. Ustedes fueron capacitados, entrenados, fueron instruidos en temas de uso de la fuerza, de seguridad pública y venimos hoy a recapitular algunos conceptos para que ustedes tengan certeza en su actuar cotidiano. La propia ley nos define el uso de la fuerza y nos establece que el uso de la fuerza es la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra. No nos pide alguna clasificación especial, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. Recuerdan que al principio de la charla hablábamos del concepto que nos plasmaba en su teoría positiva del Estado Hans Kelsen y nos hablaba de que la autoridad debe ser ejercida por la autoridad que está facultada por la norma. En este artículo que acabamos de leer sobre el concepto de uso de la fuerza, nos vuelve a mencionar que el uso de la fuerza solo es aquel que ejerce un servidor público que está facultado para él, para ejercer el uso de la fuerza. Es decir, no es cualquier servidor público, solamente ustedes como miembros de las instituciones policíacas que conforman y pertenecen a seguridad pública son quienes están facultados por la norma para ejercer el uso de la fuerza. Adelante. La que sigue. Ahora, el uso de la fuerza en la propia ley nos establece algunos principios que todo servidor público debe observar cuando decide aplicar el uso de la fuerza. Uno de esos principios versa sobre la necesidad. ¿Qué quiere decir que sea necesario? Que nosotros previamente agotamos todos los medios que teníamos a nuestro alcance para contener la resistencia del particular, para instarlo al cumplimiento de la ley, para preservar el Estado de Derecho y no tuvimos éxito.
Entonces, la última instancia que nos queda es hacer uso de la fuerza. Este uso de la fuerza debe ser necesario, no debe ser imaginario, debe ser necesario. Nosotros debemos tener elementos para decir, era necesario, no me quedaba de otra y tuve que emplear estos medios para lograr el cumplimiento de mi deber. La prevención. ¿A qué se refiere la prevención? Ustedes en sus comandancias, en sus cuarteles, en sus instituciones, pues tienen reuniones, en las academias tienen capacitación, entre ustedes platican, tienen instrumentos que regulan el actuar interno en cada una de sus instituciones. Y esas normas internas nos establecen mecanismos de prevención para que a través de ellos ustedes puedan actuar de una manera homologada. ¿Qué quiere decir? Que ante un evento, ustedes previamente ya tienen la certeza de cómo van a actuar una vez que estén enfrentándose a ese riesgo, a ese peligro, a esa situación. No es que llegan todos juntos y que uno actúa de una forma y el de enfrente de otra y el que viene atrás toma otra decisión. No, no. Ustedes ya saben cómo van a actuar como institución policíaca, cómo van a contener la resistencia de los particulares, cómo van a repeler una agresión, qué acciones van a tomar, qué medida del uso de la fuerza van a emplear. El siguiente principio es la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos hacer el uso de la fuerza que corresponda de acuerdo al nivel de riesgo, al nivel de agresión, al nivel de resistencia que estamos enfrentando. Va a ser proporcional, va a ser graduado, va a ser de menor a mayor, de menos a más. ¿De acuerdo? No es que vamos a llegar primero utilizando un uso de fuerza letal. Primero tendríamos que evaluar la situación para saber qué nivel de fuerza vamos a utilizar. El siguiente principio es la legalidad. Ya dijimos que nuestro actuar está regulado por normas, normas que contemplan el respeto a los derechos humanos, pero no solamente de aquellos que corrompen la ley, sino que los derechos humanos también son de la víctima, también son del ofendido y también de nosotros, porque nosotros también somos personas y también tenemos esos derechos humanos. Pero en el ejercicio de la función policíaca, en las tareas de seguridad pública, nosotros debemos ajustar ese actuar a la norma para evitar que derive en una responsabilidad administrativa o de naturaleza penal. La que sigue, por favor. Estos son los niveles de fuerza que nosotros vemos en la ley nacional, están así establecidos. En la base de la pirámide nosotros vamos a encontrar la persuasión. Vamos a intentar a través de contacto verbal, de comandos verbales, lograr que el particular disminuya el nivel de resistencia y, si es posible, incluso controlar esa situación. Si no logramos a través de la persuasión que el particular cese la resistencia, la conducta indebida que está llevando a cabo, entonces vamos a elevar el nivel de uso de la fuerza y, conforme a la ley nacional de la misma, tenemos que el siguiente nivel de uso de la fuerza es una restricción de desplazamiento. Puede ser que, de acuerdo a nuestros protocolos, únicamente tengamos que establecer una delimitación perimetral a través de presencia policíaca o tal vez con el uso de escudos o colocación de vallas. Es como nosotros vamos a ir llevando a cabo esos temas. El que sigue sería de una sujeción, que ya implica un contacto físico del policía con el particular que está oponiendo la resistencia. Si a través de ese contacto físico mínimo
no es posible lograr nuestro objetivo, vamos a subir el nivel a una inmovilización, vamos a incrementar el uso de la fuerza. El sujeto no obedeció a la persuasión, no atendió la restricción de desplazamiento, se resistió a la sujeción, entonces tenemos que someterlo, tenemos que inmovilizarlo. ¿De acuerdo? Y los niveles de uso de la fuerza que son subsecuentes es la incapacitación, posteriormente una lesión grave, que es casi el uso de la fuerza letal, donde vamos a causar algún daño, pero que no es mortal, pero que sí tiene una significativa reducción de las capacidades a la persona que estamos nosotros interviniendo. Y bueno, el último eslabón de esta cadena, el último nivel de uso de la fuerza, es en la punta de la pirámide. Como verán ustedes, en comparación con el resto de los niveles, es el que menos se utiliza. Normalmente sería una última opción, una acción extrema donde ya no queda de otra, donde están en riesgo diversos bienes jurídicos, que es importante que ustedes salvaguarden, y ahí solamente es cuando se justifica el uso de la fuerza letal, que puede implicar la muerte del particular. ¿Continuamos? En la propia Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza nos establece algunos aspectos interesantes sobre lo que hemos venido platicando, el nivel de uso de la fuerza. Ya hablamos nosotros sobre los principios, que son necesidad, legalidad, proporcionalidad y prevención. Hay uno extra que marca la ley, que es rendición de cuentas, pero que no le toca al policía que funge como primer respondiente, sino que le toca a los mandos, y por eso no lo coloqué ahí. Hablamos ya también de cuál es el grado de las fuerzas, lo repasamos, del que produce menor daño al que produce incluso la muerte: persuasión, restricción de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y la muerte. Ahora, en la ley también nos establece los mecanismos de reacción. Nos establece cuáles son los mecanismos de reacción y nos habla de controles cooperativos. Estos controles cooperativos son indicaciones verbales, advertencias o señalización que nosotros podemos dar a los particulares, como puede ser el caso de una indicación de deténgase, identifíquese, no avance o siga avanzando, en fin. Ese tipo de especificaciones los debemos de encontrar en los protocolos que cada uno de los estados debe emitir, alineándose con el texto de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, para que sean coincidentes. Bueno, nos habla de otros mecanismos de control, que es a través del contacto, que ya es donde hay una intervención momentánea en las funciones motrices de la persona a la que vamos a intervenir. Si con ello no logramos nuestro objetivo, podemos ir subiendo esos mecanismos de control, y nos habla de técnicas de sometimiento. Si la ponen, por favor, para que podamos verla. La que sigue. No, perdón, anterior, sí, la anterior. Y esa. Aquí estamos hablando sobre los mecanismos de control. Sigue técnicas de sometimiento o control corporal, técnicas defensivas y el uso de la fuerza letal. Este artículo es un poquito reiterativo con los niveles de uso de la fuerza, y pudiera prestarse incluso a confusión, ¿no? Me parece que el que es muy claro es el que habla de los niveles de uso de la fuerza, y los mecanismos de control son los que vamos a utilizar en el nivel de fuerza que nosotros decidamos emplear. Lo que tenemos que tener bien claro es la pirámide sobre graduación del uso de la fuerza,
para que nosotros podamos ir siguiendo ese orden y evitemos algún tipo de responsabilidad. En esa misma diapositiva, por favor, vamos a encontrar la clasificación de las conductas y nos habla ahí de los tipos de resistencia que nosotros podemos encontrar por parte de los particulares a los cuales estamos instando para que hagan el cumplimiento de la ley. Hablamos de resistencia pasiva, que es una manifestación pacífica de una o de varias personas, pero que no lleva implícita violencia. En el caso de la resistencia activa, sí lleva implícita la violencia, el amago del particular sobre las autoridades, pero lleva como finalidad no acatar las instrucciones que se le están dando al particular. A diferencia de la resistencia de alta peligrosidad, en la que el particular inclusive puede hacer uso de las armas y amenaza con causar un daño a otras personas o inclusive a ustedes como miembros de las instituciones de seguridad pública. Entonces, esos son los niveles de resistencia que la ley nacional nos indica que podríamos encontrar en un evento. Ahora sí, la que sigue, por favor. Ok, esta escena la armé con distintos archivos de ahí del internet. No quise tomar alguna de los múltiples videos que circulan en internet para no emitir ningún juicio de valor. Entonces, en esta que está armada, nosotros vemos la intervención de un elemento de seguridad. Vemos que está enfrentando al probable responsable, al sospechoso, al indiciado, al delincuente, como ustedes gusten llamar. Observamos que tiene un arma de fuego, que tiene en su otra mano el producto del delito. Asumimos que fue un robo en la tienda de abarrotes de Don Beto. Vemos que ya hay gente que está platicando con el dueño de la tienda, quien les refiere las circunstancias de cómo, cuándo ocurrió el evento, y otra persona que va sobre la acera, que por su posición muy posiblemente aprecia a través de sus sentidos, la vista o el oído, el evento que nosotros estamos advirtiendo aquí. Estos, si no los alcanzan a apreciar, son casquillos. Aquí tenemos el impacto de uno de los proyectiles y lo vamos a tener aquí presente el tema. Vemos que hay cámaras de seguridad que afortunadamente ya se están estableciendo en los domicilios particulares gracias a nuestro alcalde en Coajimalpa, y ya tenemos nosotros entonces esas videocámaras que son muy útiles. Y también otra iniciativa bien interesante del alcalde que ahorita sale a colación, que ya el servidor público, cuando menos en Coajimalpa, en esta parte de la Ciudad de México, no va a estar solo en la defensa de sus derechos. Al momento en que él tenga que rendir su informe, porque la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza nos refiere que cuando se haga uso de la fuerza, el servidor público tiene que rendir un informe pormenorizado a su superior jerárquico, donde va a especificar cuál fue el grado de fuerza que utilizó, si hubo lesionados, si hubo muertos, cuántos disparos efectuó, y ese informe pormenorizado va a llegar a su comandante y él tendrá que hacer un estudio, un análisis del contenido de su informe para ver si el uso de la fuerza que ustedes emplearon para repeler la agresión fue el adecuado.
¿Sale? Entonces, ya lo vimos, la tienda de Don Beto, cámaras de vigilancia, casquillos, un impacto, armas de fuego, testigos. Lo vamos a dejar en análisis y al final vamos a tratar de diferenciar si este evento da pie a una responsabilidad administrativa, si da pie a una responsabilidad penal, qué diligencias podría practicar el Ministerio Público si inicia una carpeta de investigación derivada de nuestra intervención en un evento en el que tuvimos que hacer uso de la fuerza, sacar nuestra arma, accionarla y causamos la muerte del delincuente. Desde luego que el Ministerio Público tendrá que llevar a cabo una investigación. Nosotros vamos a ver cómo podría comprobarse una responsabilidad administrativa o penal o cómo desvirtuar ambas. ¿Ok? Vamos a seguir con la diapositiva. Ok, casi culminamos con los comentarios a la ley de uso de la fuerza, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Y aquí entramos al régimen de responsabilidades. Estos 3 artículos están en el capítulo de régimen de responsabilidades. Y solo puse 3 artículos porque solamente hay esos 3 artículos, no hay más. Entonces vamos a leer lo que señalan. Dice el artículo 42, los mandos de las instituciones de seguridad, así como de la Fuerza Armada, cuando actúen en tareas de seguridad pública, deberán verificar que el empleo de la fuerza ejercida por sus subordinados se efectúe conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y demás ordenamientos aplicables. La Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza nos establece un parámetro general, nos dice las reglas de cómo vamos a jugar, pero no nos dice qué vamos a hacer. Solo dice, estas son tus reglas y no nos hace una diferenciación. Por eso la propia ley nos remite a otros ordenamientos legales que pueden ser las legislaciones estatales, los protocolos de actuación que nos van a indicar en específico qué debemos hacer en una situación concreta. Dice el artículo 43, las infracciones a la presente ley derivadas del uso indebido de la fuerza cometidas por integrantes de instituciones de seguridad pública y de la Fuerza Armada deberán ser sancionadas en términos de las disposiciones legales, civiles, penales o administrativas correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros ya estamos viendo en el artículo 43 que nos está remitiendo a una sanción si nosotros actuamos en un uso indebido de la fuerza. Dice que ese uso excesivo de la fuerza va a ser sancionado administrativamente y o penalmente. Nos incorpora este término de indebido. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo es indebido el uso de la fuerza? ¿Cómo voy a saber yo si me excedí o no me excedí en el uso de la fuerza? Bueno, lo que marca que una conducta desplegada por el servidor público sea indebida es la norma
que regula en específico ese acto en particular. ¿Cuál es la norma que regula el uso de la fuerza? Pues la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Si nosotros en el desempeño de nuestra labor policíaca vamos contrarios a la norma, entonces se torna indebido, porque lo debido sería que nosotros siguiéramos la ley. Si actuamos contrarios a la ley, el criterio judicial es: si violentó la norma específica que regula el acto concreto, entonces es indebido. La ley nacional ya vimos que nos establece niveles de uso de la fuerza. Si nosotros antes de agotar esos niveles de uso de la fuerza utilizamos una fuerza letal, pues probablemente estemos dando herramientas a la autoridad administrativa o penal para acreditar lo indebido de nuestro actuar. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa o penal nos va a decir: mira, la obligación del servidor público al llegar al lugar de los hechos era ejercer el uso de la fuerza de acuerdo a estos niveles, de acuerdo a esta graduación. ¿Y qué crees? Dejó de observar lo dispuesto en el artículo 12 de la ley y lo primero que llegó fue hacer es tirar balazos. No hubo control verbal, no hubo comandos, no hubo persuasión, no hubo un intento por utilizar una fuerza epiletal. No, inmediatamente utilizó el uso de la fuerza letal y eso fue indebido. Y así es como se empieza a cuadrar una responsabilidad administrativa o penal. El artículo 44. Cualquier integrante de las instituciones de seguridad o de las Fuerzas Armadas, como ya platicamos, al tener conocimiento que se utilizó indebidamente la fuerza, deberá denunciar el hecho ante la autoridad competente. Estos 3 artículos son los que están en el capítulo de régimen de responsabilidad. Entonces, como ven ustedes, en el artículo 42 nos habla de los mandos. Los mandos deben verificar que los elementos a su cargo hagan un uso legítimo, legal, proporcional de la fuerza. Si no, tendría él que tomar acciones para llevar a cabo el cumplimiento de las sanciones que correspondan por el uso excesivo de la fuerza. En el 43 nos habla no de los mandos, nos habla de los elementos que están en las calles llevando a cabo tareas de seguridad pública, los primeros respondientes. Ese artículo sería para todos los policías que están patrullando en las calles, que están llevando actividades de vigilancia. Y en el 44 nos habla de otro tipo de personaje. Ya no es el mando, ya no es el servidor público que directamente realizó uso de la fuerza. Puede ser un compañero, el compañero que iba con nosotros, nos dijo: oye, no, cálmate, no hagas uso de la fuerza, relájate. Y nosotros no entendimos y accionamos, y entonces el compañero tuvo conocimiento. Pues sí, tuvo conocimiento de que nosotros llevamos a cabo un exceso en el uso de la fuerza. ¿Qué está obligado a hacer? A denunciar. ¿Ante quién lo va a denunciar? Pues ante su jefe inmediato. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, entonces como conclusión tenemos nosotros que el servidor público que incumpla las disposiciones de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza
puede ser responsable administrativamente. Esas responsabilidades no están previstas en la Ley Nacional. La Ley Nacional del Uso de la Fuerza, como ya vimos, solamente nos dice, el que no siga las reglas de esta Ley Nacional va a ser sancionado administrativamente. ¿Y en dónde encontramos las responsabilidades administrativas? En otra ley diferente. En este caso es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas nos va a marcar las competencias, nos va a indicar el procedimiento, cómo se investiga una conducta administrativamente reprochable. Nos va a establecer cuáles son los derechos que tenemos como servidor público para defendernos en un procedimiento administrativo. ¿Qué pruebas podemos ofrecer? ¿De cuántas instancias se compone el procedimiento administrativo? ¿Y cuáles son las faltas administrativas graves y no graves? ¿Ponemos la diapositiva? Gracias. No, pero no cambiamos. Ok. Así como hay responsabilidades administrativas, también hay responsabilidades penales. Nosotros podríamos preguntarnos, oye, pero ¿cómo es posible que por un solo hecho, donde yo utilicé la fuerza, esté siendo investigado administrativamente y también tenga una investigación penal? Déjenme decirles que sí es posible que con una sola conducta seamos sancionados tanto administrativamente como penalmente, o seamos sancionados administrativamente y penalmente no. ¿Por qué digo esto? Porque son procedimientos que son autónomos e independientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿una sola conducta puede dar pie a que nos inicien un procedimiento administrativo? Sí. ¿Y a que nos inicien una carpeta de investigación por algún delito? También. Pero aquí lo que debemos tener nosotros en cuenta es la oportunidad que vamos a tener, porque al final somos ciudadanos y estamos iguales ante la ley, de ofrecer nuestras pruebas para desvirtuar alguna responsabilidad. Imaginemos, por ejemplo, en un colegio, que un estudiante lleva a cabo una conducta indebida, que contraviene, que se opone, que violenta el reglamento interno de esa institución. Seguramente el director de la escuela lo va a llamar a cuentas y a lo mejor lo suspende o lo castiga o lo expulsa de la escuela. Si esa fue una sanción por violentar un reglamento interno, pero puede ser que esta conducta que llevó a cabo el estudiante vaya más allá de solamente haber violentado un reglamento interno. Vamos a suponer que la escuela decía que aquel estudiante que sea sorprendido tomando una cosa que no le pertenece será expulsado de la escuela. Pues ya violentó esa regla administrativa y por esa regla administrativa que rompió va a ser expulsado del colegio. Pero aparte cometió un delito, el delito de robo, ¿no? Porque desposeyó a alguien de una cosa ajena mueble. Entonces la conducta no solamente va a meritar un castigo administrativo, sino también de naturaleza penal. Vamos a continuar, por favor. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece un catálogo de faltas administrativas graves y en esta ocasión introduce el legislador algunos aspectos que tradicionalmente se manejaban en materia penal y les pone nombre y también señala en qué consisten. Y nos hablan del cohecho, del peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información,
abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, simulación de un acto jurídico, encubrimiento, tráfico de influencias, desacato y nepotismo. Esas son faltas administrativas graves que están en el catálogo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué es importante que nosotros distingamos entre faltas administrativas graves y no graves? Porque dependiendo de la gravedad va a ser la sanción que nos impongan. Si a nosotros nos señalan como responsables de una falta que no es grave, pues nuestras sanciones van a ser menores. Pueden empezar desde una amonestación pública o privada, que es un oficio donde su mando les va a llamar la atención y esa llamada de atención, esa amonestación va a ir a su expediente personal. Puede haber también, desde luego, una suspensión, puede haber inhabilitación y destitución en el cargo. Esas son las sanciones por responsabilidades administrativas que no son graves. Son menos lesivas que las graves. Las graves llevan implícita también la destitución, también la inhabilitación. Llevan sanción económica en el caso de que se cause un perjuicio de esa naturaleza, pero los periodos de inhabilitación o de suspensión son mayores. Entonces, sí es importante que nosotros podamos diferenciar cuáles son las faltas administrativas graves y las no graves. Voy a tratar de ir un poco más rápido porque ya me están señalando el reloj. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Nada más rápidamente les platico. Aquí había dejado yo los temas de las conductas administrativas graves. El legislador hace una descripción de la conducta. Dice, vamos a leer el 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar un acto arbitrario. Entonces, esa es una descripción general que el legislador realiza. Nosotros llevamos a cabo una acción en particular y lo que tenemos que saber es si esa acción en particular puede encuadrar en la descripción general. Si esa conducta particular encuadra en la descripción general, en lo que establece la norma, entonces nos van a poder señalar como responsables de una falta administrativa grave, que es un abuso de funciones, por llevar a cabo nuestras funciones para realizar un acto arbitrario. Vimos nosotros en el catálogo de las conductas administrativas graves que no está señalado textualmente el uso excesivo de la fuerza, ni viene tampoco descrito como una conducta grave. ¿Podría encuadrar como un acto arbitrario? Pues tal vez, depende del enfoque que le dé la autoridad investigadora, que en el caso de las faltas administrativas graves y no graves son los órganos internos de control o las secretarías en los estados. La que sigue, por favor. El artículo 62 tiene relación con lo que hablábamos nosotros del encubrimiento y de la responsabilidad, del régimen de responsabilidad que nos señala la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. ¿En qué consiste? Dice el servidor, nada más vamos a leer lo rojo. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones llegue a advertir actos que pudieran constituir faltas administrativas, realice deliberadamente conductas para su ocultamiento. Es una falta administrativa grave, se llama encubrimiento. Trae aparejada suspensión o puede ser destitución. Pero aparte de que puedan destituir al servidor público que realice encubrimiento de una falta administrativa, también lo pueden inhabilitar. Oye, pero si ya me destituyó de mi empleo, ¿cómo me va a inhabilitar? Sí, no podemos ir a buscar trabajo en otro lado de la administración pública porque estamos
inhabilitados. ¿Por cuánto tiempo? El que disponga la autoridad. Seguimos, por favor. El artículo 64 nos habla de una conducta administrativa también grave, obstrucción de la justicia. Y esta es aplicable no para el mando, no para el compañero que decidió no denunciar una falta administrativa. Es para los órganos internos de control, porque ellos son los encargados de sustanciar los procedimientos que corresponden para la investigación de una falta administrativa. Entonces, vemos que está regulado tanto el ejercicio en uso de la fuerza como la actividad que debe tener el mando de nosotros para supervisar el correcto uso de la fuerza, pero no se queda ahí. También llega hasta los órganos internos de control. Al momento que el superior jerárquico tiene conocimiento a través del reporte pormenorizado y da la vista al órgano interno de control, es probable que aquel órgano de control a lo mejor no actúa con la prontitud, a lo mejor prescribe la falta administrativa, a lo mejor deja de actuar por más de 6 meses, lo que en términos de derecho se llama caducidad de la instancia. Bueno, todas esas conductas al compañero que se encarga de sustanciar el procedimiento administrativo le pueden acarrear una responsabilidad administrativa. La que sigue, por favor. Entonces nosotros vamos a decir, técnicamente el exceso del uso de la fuerza no está señalado en el catálogo de faltas graves, pero el encubrimiento y la obstrucción a la justicia sí son faltas administrativas graves. Adelante. Estas son las sanciones que ya habíamos visto por falta administrativa no grave, amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión de 1 a 30 días, destitución del empleo y la inhabilitación temporal, que puede ser de 3 meses a 1 año. De 3 meses a 1 año porque no se causa un perjuicio económico. Regresa, por favor, aquí en las sanciones. Si es nuestra primera vez que somos imputados de una falta administrativa, la ley establece la posibilidad de que de acuerdo a nuestra antigüedad, nuestro perfil, nuestra experiencia, podamos por esa única ocasión no ser sancionados. Aunque nos encuentren administrativamente responsables, el órgano interno de control podría decir, por esta ocasión no te vamos a sancionar, pero ese beneficio solamente es una vez. Continuamos, por favor. Este es las fases del procedimiento, cómo se va a sustanciar un procedimiento donde esté llevándose a cabo una investigación por una falta administrativa que resulta ser no grave. El procedimiento es casi el mismo para las responsabilidades administrativas graves. Lo único que cambia es la autoridad que va a resolver. Mientras que por las faltas administrativas que no son graves resuelve los órganos internos de control, para las faltas administrativas graves va a conocer el Tribunal de Justicia que determine las leyes locales o el Tribunal de Justicia Administrativa para el caso de las fuerzas federales. La que sigue. Bueno, con eso estaríamos concluyendo la parte de la responsabilidad administrativa. Ahora vamos a hacer una referencia breve al tema de las responsabilidades penales. Como ejemplificábamos hace rato, la misma conducta que nos llevó a tener un procedimiento administrativo puede llevarnos también a enfrentar una carpeta de investigación por una responsabilidad penal. Normalmente en un exceso de uso de la fuerza, ¿cuáles son los delitos que vamos a encontrar? Pues lesiones, le producimos escoriaciones al sujeto porque no se dejaba, le torcimos la mano, se golpeó con la puerta de la patrulla, en fin. O puede ser el homicidio. Si empleamos el uso de la fuerza letal y provocamos el homicidio, bueno, pues vamos a ser investigados por ese hecho. Ejercicio ilícito de servicio público. En esta fracción sexta dice, comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público
el servidor público que teniendo obligación por razones del empleo de proteger o dar seguridad a personas, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicia daño a las personas. ¿Por qué citamos ese artículo? Bueno, en derecho hay una figura que se llama concurso ideal de delitos, que es cuando con una sola conducta podemos incurrir en varios delitos. Y en este caso puede ser lesiones, homicidio o ejercicio ilícito del servicio público. Bien, ¿cómo va a tener conocimiento el Ministerio Público? La que sigue, por favor, va a ser a través de una denuncia anónima. Ya normalmente las fiscalías tienen sus teléfonos donde captan ese tipo de denuncias. Una denuncia presencial por parte de la víctima u ofendido que acude ante la fiscalía a presentar la denuncia, o el órgano interno de control, al realizar las investigaciones en el procedimiento administrativo, determina dar una vista penal para el Ministerio Público y que él investigue si somos o no responsables de un delito y entonces ser sancionados. La que sigue. Esas son las etapas en el sistema penal acusatorio adversarial que se implementó en México y que vino a sustituir el anterior procedimiento, cuando menos a nivel federal, y ya algunas entidades llevaban a cabo el sistema oral. Chihuahua, Estado de México son algunos de los pioneros, pero en el caso actual, todas las entidades van a integrar sus carpetas de investigación, es decir, van a investigar los delitos conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese código establece las reglas de cómo vamos a ser investigados, cómo vamos a desahogar las pruebas, cuáles son nuestros derechos. Y los códigos penales de cada estado van a identificar las conductas que son socialmente reprochables, van a establecer los delitos. Puede ser que una conducta penada en un estado no sea penada en otro y viceversa. Pero en el Código Penal encontramos el catálogo de conductas que pueden definir los delitos a los cuales seamos nosotros acreedores. Y en el Código Nacional van a establecer las reglas. Le ponemos rápidamente. ¿Qué es la parte importante en la etapa inicial? Cuando el Ministerio Público reciba la denuncia o querella, va a ordenar su investigación inicial. Le va a ordenar a la Policía de Investigación realice diversos actos de investigación para establecer, primero, si el hecho aconteció. Si el hecho aconteció, entonces vamos a identificar si hay responsabilidad para esa persona que está señalada como indiciado. Entonces, la parte importante donde el Ministerio Público va a decidir es en la etapa de investigación inicial. Si el Ministerio Público encuentra elementos suficientes para señalar que nosotros incurrimos en algún delito, entonces va a solicitar al juez de control una audiencia para formular imputación. La audiencia para formular imputación es aquella donde el Ministerio Público va a hacer del conocimiento del servidor público que hay una investigación en su contra. Una investigación en su contra por los hechos de tal día, que la persona que lo acusa es fulano de tal y el delito que se le atribuye es tal, lesiones, homicidio o el que sea. Bueno, no vamos a analizar las otras etapas porque la parte medular, en el caso que nos atañe, es en la etapa inicial. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a regresar a la escena de los disparos, por favor, es la 15. Ok, ya no me dio tiempo de tomar agua. Bueno, ya vimos el procedimiento administrativo. En el procedimiento administrativo podemos desahogar pruebas, sí. ¿A través de quién? De ustedes mismos, si se la quieren jugar. O a través de un experto, un perito en la materia. ¿Quién es? Un licenciado en Derecho. Hace rato también nos comentaba el alcalde de Coajimalpa que ya no están solo sus elementos policíacos. Tienen una instancia que les asesora en su defensa administrativa y penal. Bueno,
En los otros niveles tenemos defensoría de oficio. Esos defensores de oficio los pueden asistir en las materias administrativas o en la materia penal, tanto en el fuero federal como en el fuero común. Pero siempre yo les aconsejo que estén asesorados por un experto en derecho, porque nos estamos jugando nuestro empleo, nuestro modo de vida y a veces hasta nuestra libertad. En este caso en particular, ¿voy a tener tiempo de preguntas y respuestas? No, ¿verdad? Bueno, ¿podríamos sustituir preguntas y respuestas por aportaciones? Como ven, compañeros. No, esto nos va a llevar 3 minutos. A ver, esta es la escena. Nosotros, ¿qué pruebas podíamos solicitar al órgano interno de control en un tema de procedimiento administrativo o al Ministerio Público en un tema de investigación de delitos? ¿Qué podíamos nosotros pedirle al Ministerio Público para ver si aquí somos responsables por un uso excesivo de la fuerza? Un video. ¿Cómo vamos a rescatar el video? ¿Con quién? ¿A quién? Al particular. Bueno, sí vamos a necesitar la autorización del particular para que él de manera voluntaria nos lo aporte, pero lo vamos a bajar con un perito en informática y telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy el sistema penal acusatorio nos obliga a la cadena de custodia y las periciales deben ser recabadas por un experto. Entonces le vamos a pedir a nuestro perito de informática y telecomunicaciones que del archivo de las cámaras de seguridad baje el video, le haga su cadena de custodia y entonces nosotros vamos a hacer los análisis correspondientes. Pero ya tenemos el video. ¿Qué otra cosa podríamos pedir? Podríamos pedirle al de audio y video que haga una secuencia fotográfica para ver en qué momento sacó el arma, cuáles fueron las recomendaciones que le dio el oficial y cómo se llevó a cabo la secuencia del evento. ¿Cuál otra? Testigos. ¿A quién? ¿A estos? ¿O a este? A este último, ¿verdad? Porque es el que pudo haber percibido con el sentido de la vista lo que ocurrió. Los otros a lo mejor escuchan detonaciones, pero yo no sé si se pueda diferenciar. Creo que son revólver y revólver. No sabría si estos pudieran aportarnos algo. A lo mejor nada más están en el chisme con don Beto, pero sí, nuestra pericial. ¿Cuál más? Los casquillos, los de balística, ¿verdad? Para saber a qué arma pertenecen, cuántos fueron disparados, si es posible a través de unos disparos de prueba identificar de qué arma provienen. ¿Cuál más? Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Y ya mató 2 pájaros de un tiro porque ya está investigando el robo, que no era materia de nuestra carpeta de investigación, pero va a ayudar, porque lo que nosotros vamos a centrarnos es en que el compañero no se excedió en el uso de la fuerza. Tenemos, como bien dices, un impacto. Si nosotros a través de la balística determinamos que es correspondiente a esta arma, vamos a acreditar que el sujeto representaba una amenaza a la vida del oficial y a la vida de otras personas. Por tanto, estuvo justificado su actuar. Hace rato, al principio de la charla, nos decía también el secretario de Seguridad Pública, Eliseo del Mar, legítima defensa, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber. Ustedes están en cumplimiento de un deber, están salvaguardando un bien jurídico que es la vida, el más importante, la suya, que es igual de valiosa que la de este personaje. Entonces estábamos facultados para sacar el arma. La ley nacional nos establece que si una persona incluso
con un arma de juguete amenaza, no nos vamos a esperar para saber si eran de goma o si era gocha. Ya le dimos recomendación verbal. El sujeto no atiende a las instrucciones. ¿Qué nos queda? Uso de la fuerza letal. Bueno, ya termino. Disculpen. Perdón, me apasiono, pero es que así se vive esto. Agradecemos la participación del maestro Luis Alonso Ortiz y en este momento el maestro Víctor Castro, que es el coordinador general de la zona centro del FBI-NA, hará entrega de su reconocimiento. Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.